Tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con estas sesiones de Robert Alexy. El día de hoy, pues vamos a terminar viendo la teoría de Robert Alexy y también vamos a ver cómo esta teoría de Robert Alexy pues se incorpora ya al orden jurídico, al sistema jurídico mexicano. Les agradezco a todas y a todos mucho su asistencia y su atención y vamos a continuar. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario, pues lo pueden realizar durante todo el desarrollo de la sesión. Pueden poner una manita y un comentario en el chat o simple y sencillamente abrir su micrófono y participar. Bueno, ayer nos quedamos en este tema. Como les decía, dice Robert Alexy que para el orden jurídico, para diseñar un orden jurídico y proteger los derechos de todas las personas, tenemos que pasar por 4 niveles distintos. El primero, que es el procedimiento del discurso práctico general, que es lo que platicamos. Se tiene que socializar el tema, se tiene que discutir el tema sobre alguna reforma a la Constitución o sobre alguna reforma legal o alguna creación de alguna nueva ley. Pues eso se tiene que discutir, pero no solamente se debe de discutir por las legisladoras y los legisladores, se tiene que hacer, como lo vimos ayer, un parlamento abierto y discutir estos temas pues con los especialistas en los temas, ¿no? Si es reforma eléctrica, pues los especialistas; si es una reforma Guardia Nacional, los especialistas; o como estamos actualmente, si es una reforma electoral, pues los especialistas en materia electoral tienen que discutir estos temas para generar pues una nueva legislación más eficiente. Después viene el punto número 2, que habla Robert Alexy, que debe suceder, ¿no? Que es ya la creación del derecho, ¿no? Una vez que ya tenemos analizado y discutido el tema, se tiene que crear el derecho, se tiene que plasmar la norma o la reforma a la Constitución y crear un nuevo derecho. Entonces, esto sí le corresponde directamente a las legisladoras y los legisladores. Son los que van a crear nuevos derechos, son los que van a plasmar las reformas en cualquier materia y son los que en un momento dado pueden modificar directamente la Constitución. Acuérdense que se necesita la mayoría en el Senado de la República, la mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, y también necesitamos la mayoría de los congresos en las entidades federativas para poder tener una reforma constitucional. Es aquí número 2 que habla Robert Alexy sobre la creación del derecho. Entonces ya tenemos la creación del derecho, ya tenemos una nueva ley, ya tenemos una nueva reforma constitucional, ya está plasmada ahí la norma, pero luego viene el punto número 3, el discurso jurídico. Y es aquí donde entra la teoría de Robert Alexy, en donde, bueno, ya se creó la nueva legislación, ya se creó la nueva ley, pero ahora vamos a interpretar esas nuevas normas. Y es donde viene la teoría de ponderación. Ah, pues, ¿qué crees? Que reformaron la Constitución, pero ahora tal artículo de la Constitución dice una cosa y hay otro artículo de la propia Constitución que es contradictorio a esta reforma. Por ejemplo, lo que sucedió en materia electoral en el 2007, bueno, se reforma la Constitución y se dice ningún ciudadano, ningún partido político, ninguna persona moral, ninguna persona física pueden contratar tiempos en radio y televisión para transmitir propaganda política. Pues nadie puede transmitir propaganda política. Nadie puede aparecer en televisión, nadie puede aparecer en radio, nadie puede contratar tiempos en radio y televisión con finalidades político-electorales. Eso dijo la reforma, y todavía dice la Constitución, en la reforma del 2007. Y entonces ahí empieza lo que se llama el discurso jurídico, ¿no? La discusión jurídica. Pero por otro lado, en la Constitución tenemos, como ya lo habíamos señalado ayer, el artículo 6 y el 7 que nos hablan de libertad de expresión y derecho a la información.
Y resulta que yo como ciudadana o como ciudadano no puedo contratar propaganda política en radio o en televisión. No me puedo pronunciar a favor o en contra de un partido político. Entonces hay quienes dicen que también esa es una restricción constitucional y es contrario a la libertad de expresión y al derecho a la información. Entonces tengo dos normas jurídicas, dos disposiciones a nivel constitucional que no son armónicas, son contradictorias. Entonces viene la discusión de la que habla Robert Alexy en el número 3 y qué norma vamos a aplicar para resolver un caso concreto. Hay que revisar todo el orden jurídico, hay que ver qué dice la Constitución, hay que ver qué dicen los tratados internacionales, hay que ver qué dice la legislación específica y hay que interpretar todas esas normas, hay que discutirlas para resolver un caso concreto. Y entonces ya pasamos al número 4, al punto número 4, que es el procedimiento judicial. Tiene que haber procedimientos judiciales en los cuales se puedan resolver estos asuntos. Y para que existan estos procedimientos judiciales, pues tiene que haber las autoridades también que tengan atribuciones para interpretar la Constitución. Esas autoridades que interpretan la Constitución son las que llamamos tribunales constitucionales. Y entonces desde ahí, con esta teoría de Robert Alexy, pues nacen, ¿no? Ya las atribuciones para muchos tribunales en el mundo de ser tribunales constitucionales. Robert Alexy nos dice, se necesita un procedimiento judicial y se necesita una autoridad que resuelva ese procedimiento judicial. Y esa autoridad pues tiene que ser un tribunal constitucional porque esa autoridad va a interpretar normas constitucionales, no solamente normas legales, va a interpretar normas constitucionales. Por eso, bueno, nacen los tribunales constitucionales. ¿Qué quiere decir un tribunal constitucional? Que es un tribunal que puede decidir qué norma de la Constitución puede aplicar. Es decir, puede revisar las normas constitucionales y decir se aplica esta y no se aplica esta. Un tribunal constitucional también es un tribunal que puede decir, pues esta norma legal es contraria a la Constitución. Entonces se aplica su invalidez o se inaplica esta norma porque es contraria a la Constitución. No la vamos a aplicar. Lo que vamos a aplicar directamente es la Constitución. Esos son los tribunales constitucionales, los que interpretan la Constitución y pueden decir estas normas legales no las vamos a aplicar. ¿Pero por qué? Si es una norma que ya aprobó el Congreso de la Unión, es una norma ahí vigente, pues sí, pero esa norma que aprobó el Congreso de la Unión que está vigente es contraria a la Constitución y la vamos a inaplicar. Pero además un tribunal constitucional, como otro requisito que tiene que tener, es que sea la última instancia en el Estado. Por ejemplo, aquí en el Estado mexicano, la última instancia es la Suprema Corte. Es un tribunal que interpreta la Constitución, que revisa qué normas constitucionales se tienen que aplicar, cuáles no, que puede declarar la invalidez de una norma cuando ésta sea inconstitucional y expulsarla del sistema, pues es un tribunal constitucional, porque además es de última instancia, porque sus sentencias no las revisa ninguna otra autoridad de nuestro país. Son definitivas e inatacables. Pero por otro lado, en México tenemos un tema muy particular que es la jurisdicción electoral. Hay un tribunal electoral también de última instancia, también que interpreta disposiciones constitucionales, que es de última instancia, que sus sentencias son definitivas e inatacables y nadie las puede revisar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Entonces, en materia electoral en México, tenemos un tribunal constitucional. Es una jurisdicción especializada en nuestro país. Hay tribunales constitucionales, hay tribunales electorales en todos los estados, en la Ciudad de México, y además tenemos un tribunal constitucional con sentencias definitivas e inatacables. Entonces tenemos dos órdenes.
dos jurisdicciones en México, pero una especializada que es la electoral. Y eso llama mucho la atención en otros países del mundo que dicen, bueno, aquí en México, para lo electoral tienen sus propias leyes, sus propios institutos, sus propios tribunales y su propio tribunal constitucional y nadie los revisa porque, insisto, nos vamos por la vía electoral y las sentencias que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral pues son definitivas, inatacables y ya no pueden ser revisadas por ningún otro tribunal. Entonces, bueno, en México sí tenemos el punto número 4 que habla Robert Alexi, los procedimientos judiciales. Tenemos medios de impugnación para hacer valer la interpretación de normas constitucionales y para poder ponderar normas constitucionales o normas legales. En materia electoral, pues tenemos la acción de inconstitucionalidad que resuelve la Corte y tenemos otra serie de medios de impugnación que resuelve el Tribunal Electoral para revisar estos procedimientos judiciales. Pero bueno, costó mucho trabajo, les digo, en 1994, por primera vez la Suprema Corte tiene estas atribuciones de ser un tribunal constitucional y ponderar normas constitucionales. Antes de 1994, pues los tribunales en realidad eran de legalidad y aplicaban directamente la ley, pero no decían, a ver, aquí esta norma constitucional la vamos a aplicar y vamos a dejar de aplicar aquella norma constitucional. Lo que era ponderación de normas constitucionales, ver cuál norma de la Constitución pesa más para resolver el caso concreto. Antes no tenían atribuciones los tribunales. Ahora en 1994 y en 1996 nacen estas atribuciones para la Suprema Corte y para posteriormente en 2007 para el Tribunal Electoral. Ya quedó claro en la Constitución hasta el 2007 que el Tribunal Electoral puede inaplicar una norma cuando sea inconstitucional, es decir, contraria a la Constitución. Y se cumplen con los 4 pasos, ¿no? Discurso, vamos a discutir una reforma, por ejemplo, electoral, una reforma a la Constitución, vamos a crear nuevo derecho, vamos a reformar la Constitución, a crear nuevas normas electorales. Tercero, vamos a discutir esas normas que se crearon. Y cuarto, vamos a crear los procedimientos para en un momento dado ponderar qué normas vamos a aplicar para resolver un caso concreto, perdón. Entonces en México ya tenemos los 4 puntos que habla Robert Alexi. Y luego en otro libro de Robert Alexi, también muy importante, se habla de la teoría no del discurso, ahora ya se habla de la teoría de los derechos fundamentales. Y aquí Robert Alexi nos explica cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales, y luego podemos ver cuáles son los derechos políticos, en su caso, los derechos civiles, los derechos sociales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, pues son derechos universales, inherentes a la persona. En cualquier parte del mundo, cualquier persona tiene incorporado derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos. Simplemente por estar aquí en este mundo, ya tenemos incorporados derechos humanos, son universales y los tiene que proteger cualquier país en el mundo. Pero después pasamos al segundo nivel, a los derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Los humanos, como ya vimos, son universales. Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que protege el sistema jurídico de mi país. Ya no son todos. Los derechos fundamentales son solamente aquellos que protege el orden jurídico de mi país. En México, ¿cuáles son los derechos humanos y luego los derechos fundamentales? Pues los que están en la Constitución y los que están en los tratados internacionales. A esos ya les podemos llamar derechos fundamentales porque los protege el orden jurídico mexicano. Y luego de esos derechos fundamentales, por ahí aparecen pues los civiles y también por ahí aparecen los políticos. La Constitución tiene un capítulo especial en el artículo 35 que habla de los derechos políticos.
Son votar, ser votado, afiliarse y asociarse. Entonces, pues también se deben de cumplir con los procedimientos, como dice Robert Alexi, para crear estos derechos políticos y para que exista una autoridad que le dé protección a estos derechos políticos. En México se decidió que quien va a proteger estos derechos políticos será una jurisdicción especializada, como ya vimos. Los derechos políticos en México los protege el tribunal y los derechos civiles los protege la Suprema Corte. Pero así tenemos las tres escalas, ¿no? Los tres niveles. Derechos humanos, luego derechos fundamentales, los que están en nuestra Constitución, y finalmente tenemos derechos civiles que nos marcan nuestra Constitución y derechos políticos por otro lado, pero la protección es distinta. No es la misma autoridad la que protege derechos civiles y la que protege derechos políticos. Los derechos civiles los protege el orden jurídico, el poder judicial ordinario, y los derechos políticos, la jurisdicción electoral, como ya vimos. Y entonces, posteriormente, en este libro nos dice la teoría de los derechos fundamentales, en este libro de la teoría de los derechos fundamentales, nos dice Robert Alexi, hay dos distintos tipos de normas. Hay reglas y hay principios. Tenemos que distinguir las reglas y los principios, porque después vamos a ponderar entre principios y reglas. ¿Cuáles son los principios? Pues las normas fundamentales, las normas más importantes, las normas que necesariamente se tienen que aplicar. En pocas palabras, los principios son las normas que están en la Constitución. ¿Cuáles son las reglas? Todas aquellas normas secundarias a los principios. Las reglas son, pues, la ley secundaria, los lineamientos, los reglamentos, los acuerdos, los decretos, normas que no son fundamentales, que no están en la Constitución. Entonces viene aquí en el libro, nos explica Robert Alexi, bueno, entonces aquí tenemos que siempre revisar los tribunales, por ejemplo, tenemos siempre que revisar que se apliquen las reglas sobre los principios. Y luego tenemos que ponderar entre reglas y entre principios, porque no es armónico el orden jurídico, sobre todo en México. Como ya vimos en el orden jurídico mexicano, luego tenemos pues contradicciones entre normas constitucionales o contradicciones entre normas legales, lo que no sucede quizá en otros países del mundo, porque por ejemplo en otros países, pues antes de que se apruebe una reforma electoral, antes de que se apruebe una nueva ley, se revisa que esa ley sea conforme a la Constitución. Hay comisiones constitucionales en diversos parlamentos europeos que dicen, vamos a reformar esta ley. Bueno, revisa muy bien que la reforma, que la nueva ley no sea contraria a la Constitución, porque si no, imagínate, vamos a crear una ley y luego va a ser contraria a la Constitución. Entonces vamos a crear una regla que va a ser contraria a un principio, entonces esa regla no va a funcionar. Entonces no la aprueban, la vuelven a revisar. Pero en México tenemos ese problema. Se aprueban las normas legales y posteriormente se revisa si son conformes a la Constitución o no. Es decir, se aprueba una regla y posteriormente se revisa si esa regla es conforme a los principios o no, pero ya se aprobó la regla. Entonces el Poder Legislativo muchas veces ahí falla, aprueba reglas que posteriormente cuando llegan a los tribunales tienen que ponderar si esas reglas son conforme a otras reglas y luego los tribunales tienen que ponderar si esas reglas son conforme a los principios o no. Y cuando una regla no es conforme a un principio, hay que expulsarla del sistema, nos dice Robert Alexi. No podemos aplicar una regla contraria a un principio. Por eso en México pues se le dotó a tribunales de atribuciones constitucionales, porque si la regla no es conforme a un principio, pues entonces se pronuncia el tribunal y dice esta regla no tiene validez.
Ahí está, pues sí, ahí está, pero no se va a aplicar. Y entonces hay que distinguir siempre estos dos niveles, como dice Robert Alexy en su libro, reglas y principios, ¿no? Nos dice también, los principios son normas que ordenan que se realice alguna cosa en la medida de lo posible. O sea, los principios, en pocas palabras, ya traduciéndolo a la realidad, son mandatos constitucionales, ¿no? Mandatos que dicen se debe de realizar este tema de acuerdo a esto, a este orden, ¿no? Son normas que ordenan que se realice alguna cosa. Hay mandatos constitucionales, como se les dice aquí en México, hay normas constitucionales que se tienen que aplicar. Siempre. Esos son los principios. Son mandatos de optimización. Nos dice el libro, esto es, normas que pueden ser satisfechas en mayor o menor grado, según el peso que el intérprete les atribuya a cada uno de estos principios. Es decir, vamos a aplicar una norma, un principio constitucional frente quizá a otro principio constitucional. Entonces vamos a tener que ponderar esos dos principios constitucionales a ver cuál de los dos vamos a aplicar, porque no son armónicos, no podemos aplicar los dos. Por un lado, un principio de la Constitución nos dice una cosa y por otro lado, otro principio constitucional nos dice otra cosa distinta. Tenemos que ponderar y aplicar el que tenga mayor peso para resolver el caso concreto. Fíjense, esto que dice Robert Alexy es precisamente lo que está pasando en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el tema de prisión preventiva oficiosa. Hay ahí una discusión en el Pleno de la Corte muy compleja porque por un lado nos dice la Constitución como principio, prisión preventiva oficiosa cuando se actualice cualquiera de estos delitos. ¿Pero qué quiere decir prisión preventiva oficiosa? Que inmediatamente te vas a la cárcel. Ah, no, pues que cometiste este delito. Ah, pues la Constitución dice que si cometiste ese delito, prisión preventiva oficiosa, te vas a la cárcel inmediatamente. ¿Está bien o no está bien esa disposición constitucional? ¿Está bien o no está bien ese principio? Porque por otro lado, nos dice la Constitución, presunción de inocencia y debido proceso. Oye, ¿qué pasó con mi presunción de inocencia? Ya me metiste a la cárcel. Oye, ¿qué pasó con el debido proceso? Todavía no ofrezco pruebas, no voy a audiencias, no me defiendo y ya me metiste a la cárcel. Porque dice la Constitución, prisión preventiva oficiosa. Ya estoy ahí. Entonces, ojo, son dos normas en la Constitución que no son armónicas, sin embargo, son dos principios. Entonces hay que ponderar qué principio tiene más peso. En cada caso, ¿eh? No para todos los casos. Y es lo que dice Robert Alexy, pues en los principios tendremos que ver cuál de los dos principios tiene mayor peso y aplicar eso. Entonces, lo que están viendo ahorita los ministros y las ministras, que aplicamos la prisión preventiva oficiosa o le damos más peso a la presunción de inocencia y al debido proceso. Porque hay un principio en la Constitución que dice, en automático te vas a prisión. Pues, ¿cómo que en automático, no? Más bien debería de ser el juez o la jueza la que decida, a ver, ¿hay las pruebas suficientes para mandarlo a prisión? O, pues, llevamos a cabo el procedimiento, quizá lo vinculamos a proceso, pero que esté en libertad hasta que tengamos pruebas suficientes para resolver el asunto. Pero mientras hay que atender dos derechos humanos, dos principios muy importantes que son presunción de inocencia y debido proceso. Pero no, la Constitución dice en automático te vas directamente a la cárcel, ¿no? Ya el MP dijo que hay indicios y bueno, pues ya con esos indicios en automático hay prisión preventiva oficiosa para todos estos delitos. Entonces tenemos ahí exactamente lo que dice Robert Alexy, ¿no?
Ponderación de principios. ¿Qué principio aplicamos? ¿Presunción de inocencia o prisión preventiva oficiosa? Y ahí está la discusión en la Suprema Corte. Y no pueden resolver en la Suprema Corte ese asunto porque hay diversas opiniones. Hay quienes dicen se tiene que aplicar directamente el principio de prisión preventiva oficiosa y hay otros ministros o ministras que dicen no, hay que revisar todo el orden jurídico porque por otro lado está, ¿no? Por otro lado está el debido proceso, la presunción de inocencia, etcétera. No es posible que por una disposición, por un principio en la Constitución, inmediatamente te vayas a prisión. Eso lo debe decidir el juez. Si hay los elementos y las pruebas suficientes para que inmediatamente te vayas a prisión o simple y sencillamente aplicamos la presunción de inocencia, vienes aquí a firmar todos los lunes, pero estás en libertad. Y ahí está la discusión. Eso es ponderación de principios. ¿A qué principio le damos mayor peso? Por eso les digo que en México pues hay disposiciones constitucionales que no son armónicas, porque por un lado me estás diciendo presunción de inocencia, pero por otro te vas en automático. Pues una u otra. Desde mi punto de vista eso lo debe decidir el juez, no lo debe decidir directamente el texto constitucional. El juez debe decidir, a ver, en este caso creo que sí, debe haber prisión preventiva y se va a la cárcel. En este caso, con los elementos que tengo, con las pruebas que tengo, creo que debe aplicar la presunción de inocencia y continuar con el juicio, pero que esté en libertad. Creo que eso lo debe analizar, estudiar y decidir el juez. Pero la Constitución en un artículo nos dice, no, te vas en automático. Por este delito te vas en automático. Entonces, bueno, son temas de principios. Pero también nos dice Robert Alex, y también muchas veces hay que ponderar entre reglas. ¿Cuáles son las reglas? Pues las normas secundarias. Y nos dice, en cambio, las reglas son normas que solamente pueden ser satisfechas o no satisfechas. ¿Eso qué quiere decir? Que las reglas es más fácil. ¿La regla es conforme a la Constitución o no es conforme a la Constitución? El punto. ¿La regla es conforme al principio o no? Y ya. Entonces nos definimos, esta regla no la aplicamos porque no es conforme al principio, o sí la aplicamos. Entonces nos dice la diferencia entre los dos tipos resulta manifiesta en modo diferente en que se resuelven los conflictos. Obviamente no es lo mismo resolver un conflicto entre reglas a resolver un conflicto entre principios. Cuando resolvemos un conflicto entre reglas, ¿cuál de las dos reglas que son contradictorias vamos a aplicar? Pues la regla que es conforme a la Constitución, la regla que es conforme a los tratados internacionales. Pero cuando el conflicto es entre dos principios, pues ahí está mucho más complejo y hay que ponderar qué principio pesa más, porque el nivel es el mismo. Si son dos principios, pues quizás sean dos normas constitucionales y ahí sí tenemos que ver cuál pesa más. Cuando el conflicto es entre regla y principio, pues simple y sencillamente aplicamos el principio, ¿no? También nos dice, como mandamientos de optimización, los principios son máximas que prescriben algo que tanto desde un punto de vista jurídico como factual existe una gran posibilidad de que se realice. Pues si no, obviamente los principios son mandamientos que se tienen que aplicar, son máximas. Por eso están directamente los principios en las normas constitucionales y en los tratados internacionales, porque son las máximas normas que se tienen que aplicar. Esto significa que la norma se puede cumplir en diferentes grados y la medida ofrecida de sus posibilidades para su realización depende, ¿no? Si las posibilidades son reales, pero además si son jurídicas. Y viene aquí, ¿no? La famosa teoría de la ponderación. Tenemos dos normas jurídicas, dos principios, pues tenemos que revisar cuál de estos dos vamos a aplicar. Por otro lado, las reglas, en cambio, las reglas son normas que solamente se cumplen o no se cumplen, son conformes a la Constitución o no son. Cuando una regla es jurídicamente válida y resulta aplicable, entonces se exige hacer precisamente lo que la norma prescribe, punto. Así dice la regla,
La regla es conforme a la Constitución, pues aplicamos la regla sin ningún problema. Las reglas contienen en este sentido prescripciones en el marco de lo posible, tanto desde un punto de vista jurídico como factual. No requieren ser sopesadas o valoradas. Aquí no vamos a revisar qué regla pesa más, o sea, qué norma legal pesa más. No tenemos que revisar eso, porque la norma que vamos a aplicar es la que sea conforme a la Constitución. No hay ponderación de reglas, no hay ponderación de normas legales. Las que se ponderan son las normas constitucionales. Las normas legales, pues es más sencillo. Como dice aquí Robert Alexis, simplemente vamos a aplicar, ¿no?, la subsunción. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a aplicar la norma que sea armónica con la Constitución. Y ya, tenemos dos normas legales, se contradicen. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos la norma que sea conforme a lo que dice la Constitución. Es toda una teoría de Robert Alexi, pero es muy clara, nos dice. Entre reglas, cuando haya confusión, cuando haya contradicción, cuando tengamos dos reglas ahí distintas, la regla que vamos a tener que aplicar es aquella regla que sea conforme a la Constitución o también aquella regla que sea conforme a los tratados internacionales. Y listo, ¿no? Pero pues se tiene que hacer toda una explicación, por ejemplo, en la sentencia, por qué estamos aplicando estas normas y por qué no estamos aplicando otras normas. Finalmente, cuando se aplica una norma conforme a la Constitución, pues esto puede generar un precedente o posteriormente puede generar una jurisprudencia y entonces ya vamos a saber cómo interpretó esa norma un determinado tribunal. Revisamos la jurisprudencia y decimos, bueno, aquí el tribunal tal dijo en tal sentido esto que está en la jurisprudencia. Y ya nos vamos directamente a la jurisprudencia y aplicamos la jurisprudencia de ese tribunal, donde ya se interpretaron las normas del sistema jurídico, ya se dijo cuáles son las que son conformes a la Constitución, y cuando tengamos contradicción de principios constitucionales, pues ya nos dijo el tribunal, mira, para este caso en concreto, la norma constitucional que tenemos que aplicar es tal. Y listo, ¿no? Entonces, todos los operadores jurídicos, todas las juezas y los jueces tienen que realizar este procedimiento de subsunción y de ponderación de principios de los que nos habla Robert Alexi. Adelante, Daniela, te escuchamos. Buenos días. Buen día, doctor, y buen día a todos. Yo tengo una duda en referencia a las normas constitucionales, cuando se enfrentan a las convencionales, ¿ahí qué criterio se toma? Sí, muchas gracias, Daniela, por tu pregunta. Es muy interesante. Mira, desde que se reformó la Constitución, en el primero de la Constitución, en el 2011, se dijo que las normas más importantes en nuestro país son la Constitución y los tratados internacionales. Son las máximas normas. Puede haber contradicción, que cada vez es menos, porque cada vez se está ajustando la Constitución a los tratados internacionales, pero todavía por ahí podemos tener una contradicción entre una norma constitucional y una norma convencional, una norma de un tratado internacional. Y aquí hay que hacer exactamente lo que dice Robert Alexi, ponderar qué norma tiene más peso, la constitucional o la convencional. Aquí hay que revisar todo el orden jurídico, no podemos centrarnos solamente en esas dos normas. Tenemos que revisar más normas de los tratados y más normas de la Constitución. Y entonces, cuando existe una contradicción, vamos a aplicar la norma que sea más armónica con las demás normas del sistema. Quizá tenemos dos normas, una constitucional y otra convencional, pero esas dos normas, ¿cuál es más armónica con las demás normas de la Constitución y con las demás normas de los tratados internacionales? Un ejemplo, pues, si nos dice un tratado internacional protege este derecho humano y la Constitución no nos dice protege este derecho humano, pues vamos a aplicar la norma del tratado internacional, porque esa nos dice hay que proteger este derecho humano.
La norma constitucional no nos dice eso, y el primero de la Constitución, que también es otra norma constitucional, nos dice siempre interpreta las normas a favor de proteger derechos humanos. Tu interpretación debe ser progresiva y debes de proteger derechos humanos. Entonces, si tengo dos normas, una en la Constitución y otra en un tratado internacional, pero la que protege el derecho humano es la del tratado y no la de la Constitución, tengo que darle más peso, como dice Robert Alexi, a la norma del tratado y aplicar la norma del tratado frente a la de la Constitución. Porque hay otras normas en la Constitución que también nos dicen siempre protege los derechos humanos de las personas, que es el primero de la Constitución. Entonces aplicamos el primero de la Constitución en la norma del Tratado Internacional y dejamos de aplicar otra norma de la Constitución. ¿Por qué la dejamos de aplicar? Porque no está protegiendo los derechos humanos esa norma de la Constitución. Es lo que se llama ponderación y le vamos a dar más peso a la norma del Tratado Internacional que a la norma de la Constitución. La mayoría de los académicos expertos dicen tienen la misma validez y tienen la misma importancia ambas normas, la constitucional y la convencional, pero hay que aplicar la que proteja de mejor manera el derecho humano de esa persona. Si de mejor manera lo protege el Tratado Internacional, aplicamos esa norma del Tratado Internacional con otras normas constitucionales, como el primero de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, este caso de prisión preventiva oficiosa es una norma constitucional, pero frente a esa norma constitucional tenemos también otra norma, que es el primero, que nos dice hay que proteger derechos humanos. Tenemos otra norma también en un tratado internacional que nos dice hay que proteger derechos humanos. Luego, en la Constitución y en los tratados también tenemos debido proceso como derecho humano y presunción de inocencia como derecho humano. Entonces, todas estas normas constitucionales y todas estas normas de los tratados internacionales pesan más que prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, y tendríamos que aplicar la protección al derecho humano y no la restricción. Y así como ese caso puede haber muchos, ¿no? Donde lo que tenemos que revisar cuando las normas, como dices muy bien, Daniela, los dos son principios, conforme a Robert Alexi, es un principio la norma de la Constitución y es un principio también la norma del Tratado Internacional, hay que aplicar la que proteja el derecho humano de esa persona. A esa hay que darle más peso, porque el primero de la Constitución nos dice, busca siempre la interpretación favorable a la protección del derecho humano. Y entonces va a tener más peso esa norma del Tratado Internacional porque protege el derecho humano que esa norma de la Constitución que de alguna forma restringe la protección de ese derecho humano. Porque como les decía, pues obviamente hay muchas veces contradicciones entre normas constitucionales y normas convencionales y por lo tanto pues hay que aplicar la norma que proteja el derecho humano, el principio que protege el derecho humano. Acuérdense, hace algunos años todavía no teníamos en la Constitución esta norma o este principio que habla de presunción de inocencia. Entonces, si no hay presunción de inocencia en la Constitución, como dice muy bien Daniela, había que aplicar la presunción de inocencia porque estaba en un tratado internacional. Y había que darle más peso al tratado internacional que a la propia Constitución, porque el tratado internacional nos hablaba de presunción de inocencia como un derecho humano de todas las personas y la Constitución no nos hablaba de presunción de inocencia. Entonces habría que darle más peso al tratado internacional. Pero poco a poco el poder legislativo de nuestro país se ha dado cuenta de estos temas y entonces ha incorporado muchas normas convencionales de tratados internacionales en la Constitución para hacer armónicos los tratados con la Constitución. Ahora, si revisan, presunción de inocencia está en los tratados internacionales y presunción de inocencia está también en la Constitución. Pero por ahí hay otras normas en la Constitución que restringen este derecho de presunción de inocencia y de debido proceso. Entonces, en cada caso hay que revisar los temas
y hay que darle más peso a la norma que proteja el derecho humano. No sé si más o menos quedó claro, Daniela, en qué casos hay que aplicar el tratado y en qué casos hay que aplicar la Constitución, porque estamos hablando, como muy bien dice Robert Alexi, de ponderación de principios. Son dos normas de máxima nivel y que, ojo, también otro tema muy importante, no podemos, por ejemplo, como les decía al principio, pues un tribunal constitucional puede decir no aplico esta regla, se declara la invalidez, porque es contrario a un principio. Ah, muy bien. Pero un tribunal constitucional lo que no puede decir es no aplico este principio y se declara la invalidez de este principio. Eso sí no se puede, porque son normas máximas, como nos dice Robert Alexi. Ningún tribunal puede decir, se declara la invalidez de esta norma constitucional. No, porque las normas en la Constitución son principios. Tampoco ningún tribunal puede decir, se declara la invalidez de esta norma del tratado internacional. No, porque las normas de los tratados internacionales son normas de nivel muy alto, son principios que no los podemos expulsar del sistema. Por eso, como no podemos declarar la invalidez de una norma constitucional, ni tampoco podemos declarar la invalidez de una norma convencional, lo que tenemos que hacer es la ponderación, ver cuál de esas normas pesa más para resolver el caso concreto. Entonces, en esos casos, Daniela, pues, vamos a aplicar la norma pues, que proteja de una mejor manera el derecho humano de esa persona que acudió a un tribunal a solicitarle que se protegiera el derecho humano tal que estima se está vulnerando. Si la protección está en el tratado internacional, aplicamos el tratado internacional. Y si la protección está en la Constitución, aplicamos la Constitución. ¿Sí quedó claro, Daniela, más o menos? Sí, doctor, muchas gracias, ya quedó completamente claro. No, gracias a ti, Daniela. Y pues fíjense, todo esto nace de esta teoría de Robert Alexi, de reglas y principios. Luego leemos el libro y está medio complicado, ¿no? Pero realmente a eso se refiere Robert Alexi, reglas y principios. Primero están los principios, luego están las reglas. Cuando hay contradicción entre reglas, pues la regla que sea conforme al principio la vamos a aplicar. Pero cuando haya contradicción entre principios, entonces ahí vamos a ponderar qué principio pesa más para resolver el caso concreto. El principio que pesa más siempre será aquel principio que proteja el derecho humano de esa persona. Por eso también es tan importante el primero de la Constitución que nos dice todas las autoridades deben de interpretar las normas a favor de la protección de los derechos humanos. Los principios y las reglas siempre se tendrán que interpretar a favor de proteger los derechos humanos. Y entonces, bueno, en prima facie o como en primera instancia, nos dice Robert Alexi, ¿no? Las reglas, a diferencia de los principios, son siempre normas de primera instancia. Y son derrotables frente a otras normas. Lo que hemos estado platicando, Robert Alexi dice, las reglas son derrotables frente a un principio. Cuando tenemos el principio y tenemos la regla, pero la regla no es conforme al principio, pues es derrotable. Y simple y sencillamente decimos, esta regla no la vamos a aplicar porque es contrario a un principio, ¿no? Y luego viene la ley de coalición. También hay un capítulo muy importante en el libro de Robert Alexi que nos habla de la ley de coalición. Cuando dos normas chocan, ¿no? Como ya lo hemos estado platicando, cuando dos normas son contradictorias. Cuando hay colisión entre reglas, cuando hay contradicción en realidad entre reglas, un conflicto entre reglas puede ser resuelto según Alexi o bien introduciendo una cláusula de excepción a una de las dos reglas o bien declarando inválida una de ellas. Pero para declarar inválida una de las reglas, lo primero que tenemos que tener, como dice Robert Alexi, pues son las autoridades que tengan atribuciones para declarar inválida esa regla. Y esas autoridades, como ya lo vimos, son la Suprema Corte en todas las materias y el Tribunal Electoral en materia electoral, ¿no? Entonces aquí nos dice Robert Alexi, pues cuando hay conflicto entre reglas,
Hay autoridades, debe haber autoridades que puedan decir, se declara la invalidez de esta regla, porque es contradictoria a otra regla y porque obviamente también es contradictorio a los principios. Entonces, coalición de reglas, les digo, el caso no es tan complejo porque simplemente aplicamos la regla que es conforme a los principios y podemos declarar la invalidez de la regla que no sea conforme a los principios y listo. Nos dice Alexi, es una alusión implícita a los criterios de resolución de los conflictos de normas aceptados por los tribunales y los juristas en todos los estados constitucionales occidentales, es decir, pues en la mayoría de las democracias, ¿no? Y vienen aquí los criterios que se tienen que estar aplicando, pero pues así nos los dice en su libro, ¿no? La teoría de los derechos fundamentales, ¿sabes qué? Cuando hay coalición de reglas, hay que aplicar las reglas que sean conforme a los principios y en un momento dado declarar la invalidez de una regla que no sea conforme a los principios. Y ya cuando un tribunal dice, se declara la invalidez de esta norma, pues no le queda más que al Poder Legislativo de reformar esa ley y expulsar esa norma, porque esa norma, pues, no es conforme a los principios. Por ejemplo, un caso, les platico de un caso ya en la realidad, ¿no? Pues en el 2015 había una persona, un ciudadano, que quería ser candidato independiente en Baja California Sur. Entonces analiza la ley, lo que dice Robert Alexi, analiza la regla, que dice la ley, pues la ley dice, ¿sabes qué? Tienes que obtener 4% de firmas en todo el estado para poder registrarte como candidato independiente. Y tienes un plazo, no recuerdo bien, pero imagínense que diga la ley, la regla, tienes un plazo de 3 semanas para recabar 4% de firmas en todo el estado. Si recabas ese 4% de firmas a tu favor, te puedes registrar como candidato independiente a la elección de la gobernatura. Entonces arma un grupo de trabajo ese ciudadano para recabar las firmas. Según él recaba el 4% de firmas y presenta su escrito con las firmas al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Revisa el instituto esas firmas y le contesta al ciudadano, se niega tu registro para ser candidato a la gobernatura, candidato independiente, porque no obtuviste el 4% de firmas. Ya revisamos tus firmas, unas son repetidas, otros ya se murieron, otros son credenciales de Baja California, no de Baja California Sur, etcétera, 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 y le dice el instituto al ciudadano, ¿sabes qué? Solamente tienes 2.46% de firmas. No llegaste al 4%, te quedaste en el 2.46%. Bueno, ¿qué pasa ahí? Que la regla dice 4%, ¿no? Entonces, este ciudadano, pues, contrata unas abogadas y abogados y les dice, pues, defiéndanme ante el Tribunal Electoral de Baja California Sur para que me pueda registrar como candidato independiente. Y entonces, obviamente, lo primero que le preguntan las abogadas y abogados a este candidato es, a ver, si obtuvo el 4% o tiene razón el instituto. ¿Y saben qué contestó este ciudadano? No, pues tiene razón el instituto. No me dio tiempo de reunir el 4% de firmas. Pero a ver, si ustedes son sus abogadas o sus abogados y les dicen, defiéndeme para que yo pueda ser registrado como candidato independiente y pueda participar en la elección de la gobernatura del estado, pues vayan al tribunal para que me defiendan y pueda ser candidato. Si ya les dijo el candidato, oye, no obtuve el 4% de firmas, ¿cómo van a ir a un tribunal y lo van a defender? Si la ley dice el 4%. Ojo, aquí también se aplica
este criterio o esta teoría muy importante de Robert Alexi. 4%. Eso es lo que dice la regla. No se cumplió con la regla del 4%. Pero ahora, segunda parte, ¿esa regla es conforme a los principios que habla Robert Alexi? ¿Cuáles son los principios? Pues las normas constitucionales y las normas convencionales, como dice Daniela, ¿no? Son las normas más importantes que hay que aplicar. Entonces, estas abogadas y estos abogados plantean en su demanda, ¿sabes qué? Tribunal Electoral de Baja California Sur, pues esta regla no cumple con los principios. Entonces, no puedes aplicar esta regla, Tribunal de Baja California Sur, porque es contraria a los principios. ¿A qué principios? ¿Y qué dicen los principios? Bueno, en la Constitución, ¿qué dicen los principios relacionados con el registro de candidaturas? Pues en la Constitución ahí está lo que dice la Constitución para registrar una candidatura a la presidencia de la República y lo que dice la Constitución para registrar una candidatura independiente a senadurías y diputaciones. ¿Qué porcentaje se exige para ser candidato independiente o candidata independiente a la presidencia de la República? ¿Qué nos dice la Constitución? Si quieres ser candidato independiente en la elección de la presidencia de la República, necesitas recabar 1% de firmas. Para senadurías y diputaciones, ¿qué nos dice la Constitución? Si quieres ser candidato independiente para una diputación federal o si quieres ser candidato independiente para una senaduría, necesitas 2% de firmas. Entonces, los principios que habla Robert Alexi nos están hablando de un porcentaje del 1 y del 2%. Luego nos vamos al tema también que tocó Daniela, ¿no? Los tratados internacionales. ¿Qué dice la Comisión de Venecia? ¿Qué dice el tratado internacional tal y el otro tratado internacional tal? ¿Qué piden los tratados internacionales? ¿Cuál es el porcentaje que piden para una candidatura independiente? Pues los tratados internacionales, ¿no? La Comisión de Venecia, que es un órgano del Consejo Europeo que revisa asuntos políticos, nos dice, para una candidatura independiente, el Estado debe de exigir en sus normas el 1%. Entonces, el principio constitucional nos dice entre 1 y el 2. El principio convencional nos dice el 1. No le puedes exigir más. Y en Baja California Sur le pusieron el 4. ¿Por qué? Pues yo no sé exactamente por qué, pero me imagino que las legisladoras y los legisladores de Baja California Sur, pues como que no estaban muy convencidos con las candidaturas independientes. Y entonces dijeron, vamos a ponerle un parámetro muy alto, 4%, ¿no? En un plazo muy breve. Entonces, bueno, estas abogadas y abogados plantearon su demanda ante el Tribunal de Baja California Sur y le dijeron, ¿sabes qué? Esta regla no cumple con los principios. Y como exactamente dice Robert Alexi, aquí hay una colisión entre una regla contra un principio. Y lo que debes de aplicar al tribunal es el principio, no la regla. Y debes declarar la inaplicación de esa regla porque no es conforme a los principios. Así, llevando la teoría directamente a la práctica. ¿Qué resolvió el Tribunal Electoral de Baja California Sur? Pues tienes razón, le dijo a las abogadas y abogados de este ciudadano, tienen razón, esa regla es contraria a los principios, tanto los principios constitucionales como tanto los principios convencionales. Por lo tanto, fíjense lo que hizo el Tribunal de Baja California Sur, declaró la inaplicación de esa norma que exige el 4%. No vale esta norma, no vale esta regla, porque es contraria a un principio. Y además señaló, y como el candidato, el ciudadano obtuvo el 2.46% de firmas, se encuentra dentro del principio constitucional y se encuentra dentro del principio convencional.
que siguen entre 1 y 2%. Él tuvo más del 2%, 2,46. Entonces, como está conforme al principio de la Constitución y conforme al principio de los tratados internacionales, el Tribunal Electoral de Baja California Sur le ordenó al Instituto Electoral de Baja California Sur a registrar a esa persona como candidato independiente. Entonces vean cómo un tribunal electoral fue más allá de lo que dice una regla con base en los principios. Es lo mismo que dice Robert Alexi, pero ya aplicándolo a un caso concreto por un tribunal, ¿no? Todos los tribunales, cualquier tribunal en el mundo, tiene que aplicar el principio sobre cualquier regla. Aquí el Poder Legislativo de Baja California Sur, pues aprobó una regla contraria a los principios. Entonces no va a aplicar esa regla, no, pues que ahí está, que es la ley de Baja California Sur, que la aprobaron todas las diputadas y diputados de Baja California Sur, pues qué lástima, ¿no? Porque esa ley es inconstitucional, esa ley es inconvencional, esa ley es contraria a los principios, por lo tanto, esa regla no la podemos aplicar porque es contraria a los principios. Y se resuelve el asunto y se registra esa candidatura porque el 4% es una regla que no es conforme a principios. Y así como ese asunto han resuelto muchísimos asuntos los tribunales electorales estatales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En muchas ocasiones el Tribunal Electoral, el federal, ha señalado esta norma es inconstitucional o esta norma es inconvencional y por lo tanto no la vamos a aplicar porque es contraria a los principios. Otro ejemplo, por ejemplo, las personas que están en prisión pueden votar o no pueden votar. Pues de repente llegaron al tribunal unas personas que están en prisión y dicen, es que aquí ya me suspendieron mis derechos políticos, ya me quitaron mi credencial, ya le avisaron al INE que me quitara de la lista nominal y que me quitara y no me diera credencial. ¿Por qué? Porque estoy en prisión, pero todavía no tengo una sentencia definitiva. Entonces, otro problema, ¿no? Pero aquí este problema es, como dice aquí en la lámina Robert Alexi, aquí estamos hablando de un problema más complejo, colisión entre principios. Es decir, choque o contradicción entre dos principios, más complejo de resolver, porque cuando la regla es contraria al principio, aplicamos el principio, pero cuando los dos principios son contradictorios, ¿qué principio debemos de aplicar? Y aquí nos dice Robert Alexi, los conflictos entre principios se resuelven, en cambio, mediante el criterio de ponderación. ¿Qué quiere decir el criterio de ponderación o balance? Pues vamos a poner prácticamente ahí en la balanza qué principio pesa más. Y el otro principio debe de ceder frente al que pese más. Dice Robert Alexi, cuando dos principios ofrecen dos soluciones normativas distintas para la resolución de un mismo caso concreto, entonces uno de los dos principios debe ceder frente al otro, que debe ser sacrificado. Sin embargo, esto no quiere decir que deba ser declarado inválido el otro principio. Seguirá vigente, pero para resolver ese caso, aplicamos determinado principio. Una persona en prisión llega al tribunal y le dice quiero votar, pero por ahí hay un principio en la Constitución que dice, si estás en prisión se suspenden tus derechos político-electorales. Ya no puedes votar. Te expulsamos de la lista nominal y te quitamos tu credencial para votar. Eso dice una disposición constitucional, un principio. Pero hay colisión de principios, porque hay otro principio que dice, tú tienes derecho a votar en todas las elecciones. También es un principio. Luego hay otro que habla presunción de inocencia. Luego hay otro principio que habla debido proceso. Principios que están en la Constitución y principios que están en los tratados internacionales. Entonces llega esta persona y le dice al tribunal, es que quiero votar. Y es un principio que está en la Constitución. Entonces el tribunal tiene que ponderar qué norma aplico, la del derecho a votar o
La de que se suspenden tus derechos porque estás en prisión. ¿Cómo resolvió este tribunal cuando hay contradicción entre principios? Dice el tribunal, pues si bien es cierto, dice la Constitución, que suspenden tus derechos político-electorales cuando estén en prisión, la interpretación que vamos a hacer de ese principio, dice el tribunal, es cuando estés en prisión, pero con sentencia definitiva. Cuando estés en prisión sin sentencia definitiva, entonces vamos a privilegiar el principio de derecho a votar, el principio de presunción de inocencia y el principio de debido proceso. Y vean cómo no estamos diciendo el otro principio no vale, simplemente el otro principio de suspensión de derechos políticos cede frente a los otros. ¿Por qué cede de suspensión de derechos políticos cuando estés en prisión? Porque todavía no hay sentencia definitiva. A lo mejor cuando tengamos sentencia definitiva, entonces van a tener que ceder los principios de derecho a votar, de presunción de inocencia y de debido proceso porque ya se cumplió y hay sentencia definitiva. Entonces ahí el principio que va a pesar más es el de suspensión de derechos políticos. Como dice Robert Alexi, ponderamos, ya tiene sentencia definitiva, entonces pesa más el que tenemos que suspender tus derechos y quitar tu credencial. Pero mientras no tengas una sentencia definitiva, entonces van a pesar más el de derecho a votar, el de presunción de inocencia y el de debido proceso. Y así resolvió el tribunal esta colisión de principios. Bueno, mientras no haya sentencia definitiva, vas a tener tus derechos políticos electorales vigentes. Vas a tener credencial para votar y vas a poder votar aunque estés en prisión. Cuando exista sentencia definitiva, entonces el principio que va a aplicar es el suspender tus derechos políticos. Cuando resolvió estos asuntos la Sala Superior, pues también le ordenó al INE, ¿sabes qué? INE, tienes que crear toda la estructura necesaria para que todas las personas que estén en prisión puedan votar si no tienen sentencia definitiva. O sea, ese precedente aplica ya para todas las personas. Y entonces en el 2024 van a poder votar todas las personas que estén en prisión, pero no tengan una sentencia definitiva. Entonces ahora el INE va a tener que llevar las casillas a las prisiones en el 2024 y todas estas personas van a poder votar si no tienen sentencia definitiva. Ahora, ¿cuál es el problema que nos estamos encontrando? Pues que a ver si tiene presupuesto el INE, ¿no? Para instalar toda esa estructura. Porque ahorita estamos en esos problemas de que pues los congresos estatales y el propio Congreso de la Unión pues les está recortando los presupuestos a los institutos estatales electorales y también al INE, que no debería de ser. Ahí tenemos que revisar en una reforma electoral pues quién se encarga de autorizar los presupuestos o no de los institutos. Por ejemplo, ahorita hay 2 institutos en México donde los congresos estatales no les autorizan el presupuesto. No tienen dinero ni para pagar la nómina. Entonces ya están diciendo que van a cerrar. Bueno, todos esos temas se tienen que revisar. Porque cuando se resuelven estos temas de colisión de principios, pues por ejemplo, el tribunal dice todas las personas en prisión pueden votar. Pero eso no es tan sencillo. El INE tiene que armar una estructura que seguramente también será más costosa. Como dice aquí muy bien Salomón, 11,000 votantes en prisión en el Estado de México. Nada más en el Estado de México. Y hay que llevar las casillas ahí, o en una de esas nos dan la sorpresa los legisladores, y hay que llevar las urnas electrónicas para el 2024, porque no tienen una sentencia definitiva, y esta colisión de principios la resolvió el tribunal diciendo, si no hay sentencia definitiva, vas a poder votar en el 2024, aunque estés en prisión. Sí, adelante, José Luis. Gracias, Salomón, por tu participación interesante de 11,000, nada más en el Estado de México. Adelante, José Luis, te escuchamos. Buenos días. Buen día a todas las personas. Me surge una duda y Sí, en relación con el tema de que, por ejemplo, si la Sala Superior ya determinó que todas las personas en prisión preventiva que no tengan sentencia condenatoria en la que se les suspenda sus derechos político-electorales para votar,
está estableciendo como premisa principal que no tengan sentencia definitiva. Y si en los jueces de conocimiento en materia penal dictan un acuerdo, es decir, dictan cualquier tipo de auto que no sea evidentemente una sentencia, pero que en ese auto suspenda los derechos políticos de la persona para votar, ahí tenemos que por un lado la sala solo pide que sea a través de una sentencia para que se le suspenda, una sentencia definitiva, pero si un juez lo suspende desde el auto de sujeción a proceso, por ejemplo, no estaríamos ahí en una contradicción entre las autoridades, ¿o qué haríamos? Sí, muchas gracias por tu participación, José Luis. Ahí sí efectivamente entramos en una contradicción entre autoridades. De hecho, el juez penal lo único que debe de hacer es darle vista al INE sobre ese asunto penal y el INE, en su caso, suspender o no los derechos políticos del ciudadano, porque es un tema político que no le corresponde al juez, no en una sentencia, como tú dices, ni en un acuerdo el juez podría en un momento dado suspender los derechos políticos, porque no es competencia del juez penal suspender los derechos políticos. El juez penal simplemente tendría que darle vista al INE y decir, mira, aquí esta persona está sujeta a un proceso, está vinculado a proceso, etcétera, y entonces ya el INE, pues con esa notificación del juez penal, pero ya con una sentencia, tendría que suspender sus derechos. Si no, realmente el juez penal no debería tener atribuciones para suspender derechos políticos porque es materia política y la materia política le corresponde, como lo señalamos, a un tribunal electoral. Pero si lo hiciera por alguna circunstancia el juez, pues esa persona, el afectado, vía JDC tendría que acudir al tribunal electoral y decirle al tribunal electoral, oye, el juez penal me suspendió mis derechos políticos electorales y no se pueden suspender. Tu tribunal electoral tienes que proteger mis derechos políticos electorales. O sea, acudir a la vía electoral la persona afectada, no a la vía penal, porque nos podemos ir al colegiado de circuito, pero el colegiado de circuito cuando revise ese acuerdo del juez, el juzgado penal, nos va a decir el colegiado de circuito, no, es que sabes que eso no me corresponde a mí, eso es un asunto electoral, es un asunto político, es un asunto de protección de derechos políticos. No, el magistrado del circuito nos va a decir, no, este tema se tiene que ir al tribunal electoral. Entonces, realmente tiene que ir esa persona vía JDC, Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales. Esa persona va al tribunal electoral y le dice, ¿sabes qué? El juez penal me suspendió mis derechos políticos y tu tribunal electoral me los tienes que proteger. Y entonces el tribunal electoral ya le ordenaría al INE si se suspenden o no sus derechos políticos. Y el INE tendría que acatar esa sentencia del tribunal electoral independientemente de lo que hizo el juez penal, que realmente el juez penal simple y sencillamente debe de decirle, darle vista al INE, y mira, ¿sabes qué? Suspéndele sus derechos políticos a esta persona, pero no decidirlo directamente el juez penal. Si sucediera así por algún acuerdo, como señalas, que ni siquiera es sentencia, algún incidente, lo que sea, entonces esa persona tendría que irse en JDC, José Luis, al tribunal electoral para que el tribunal electoral pues proteja sus derechos políticos. Como así ha sucedido en la realidad, no creas, José Luis, que seguramente lo sabes muy bien, no estamos platicando de teoría, ya se han dado casos así, y entonces por eso el tribunal en diversos casos, pues ya inclusive ha resuelto a favor de estas personas. Porque bueno, sí se ha dado en el Poder Judicial Ordinario donde se suspenden los derechos políticos por parte de una autoridad que no es electoral, porque dice, bueno, la Constitución dice hay que suspender tus derechos, pues se suspende, ¿no? Entonces el juez penal dice, pues no me corresponde a mí, pero la Constitución dice, oye, pues si hay un auto de formal prisión, un auto de vinculación a proceso, la Constitución dice se suspenden tus derechos, pues lo suspendo, pero no porque sea una autoridad electoral, sino porque así lo dice la Constitución y entonces pues sale ahí, como tú dices, un acuerdo donde suspenden sus derechos, una resolución, etcétera. Inclusive, fíjate, José Luis, esto llegó hasta una sala de la Corte. Una sala de la Suprema Corte
decía, se tiene que suspender los derechos político-electorales de una persona cuando se dicte una autovinculación a proceso y el delito sea grave, etcétera. Y la Sala Superior del Tribunal decía, no, no se pueden suspender hasta una sentencia definitiva. Entonces, como dice muy bien José Luis, ¿qué sucede cuando hay una contradicción entre lo que dice una sala de la Suprema Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral? Como este caso, que muy bien señala José Luis, suspensión de derechos político-electorales. ¿Qué pasa cuando hay contradicción entre una sala de la Corte y la Sala Superior del Tribunal? O sea, dos máximos órganos. Ya no estamos hablando aquí del juez, ya estamos hablando que el asunto llegó hasta la sala de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la ley nos dice cuando hay contradicción entre una sentencia o una decisión de una sala de la Corte y una sentencia o una decisión de la sala superior, esa contradicción de criterios la tiene que resolver el Pleno de la Corte. Los 11 ministras y ministros tienen que resolver si tiene razón la sala de la Corte o tiene razón la sala superior del Tribunal Electoral. Y entonces uno decía, bueno, pues si va a resolver el Pleno de la Corte, pues el Pleno de la Corte va a resolver a favor de la sala de la Corte, ¿no? Pues, ¿qué creen? Esa contradicción de tesis la resolvió el Pleno de la Corte y dijo, tiene razón la sala superior. No tiene razón la sala de la Corte y tiene razón la sala superior. Y cuando no tengamos una sentencia definitiva, no se puede suspender el derecho político a votar de esa persona. Se resolvió la contradicción de tesis. Cuando se resuelve una contradicción de tesis entre dos órganos como la Sala Superior y la Sala de la Corte, eso es como un precedente, como una jurisprudencia, y dijo el Pleno, en todos los casos entonces no se van a suspender derechos político-electorales de las personas cuando no se tenga sentencia definitiva. Entonces, ojo, hay decisiones de la Corte, del Pleno, y también hay decisiones de la Sala Superior y van en el mismo sentido. Problemas hubiera tenido la Sala Superior si el Pleno de la Corte dice, no, sí se suspenden. Entonces ahí sí, pues se suspenden, ¿no? Porque obviamente lo que diga el Pleno de la Corte será la última decisión cuando haya contradicción de criterios. Sin embargo, les digo, la Suprema Corte dijo no, tiene razón la Sala Superior y no se van a suspender su derecho político a votar simple y sencillamente porque está vinculado a proceso hasta que se tenga una sentencia definitiva. Es un caso muy interesante, José Luis, el que tratas, que te digo, llegó hasta la sala de la Corte. La sala de la Corte dijo, se suspendan los derechos político-electorales, pero luego llegó otro asunto por otra vía a la sala superior. La sala superior dijo, no se suspenden sus derechos político-electorales y finalmente resolvió el Pleno de la Corte. Voy a buscar el criterio, no lo tengo el dato, pero inclusive entrando a Google, ahí sale, ¿no? Ponemos contradicción de criterios por suspensión de derechos político-electorales y seguramente nos va a salir ese criterio del Pleno de la Corte donde dijo, tiene razón, ¿no? La Sala Superior. Ya después llegaron más asuntos a la Sala Superior y con estos asuntos que llegaron a la Sala Superior fue donde se decidió de plano, pues ya decirle al INE, ¿sabes qué, INE? Tienes que crear la estructura para que todas las personas que estén en prisión puedan votar justamente en el 2024. Pero vean cómo estos temas son ponderación de principios. Y cuando la Constitución, por un lado, nos dice se suspenden los derechos político-electorales, pero por otro lado nos dice presunción de inocencia, debido proceso, de derecho a votar, estamos en lo que dice precisamente Robert Alexi, colisión entre principios. Y ojo, la colisión entre principios en todos los casos la van a resolver pues, los tribunales constitucionales. Cuando estamos hablando de disposiciones constitucionales, pues estos asuntos los tiene que resolver o la Suprema Corte o la Sala Superior en materia político-electoral, porque son los máximos órganos para interpretar la Constitución y para resolver qué principio pesa más, qué disposición constitucional pesa más para resolver un caso concreto. Pero fíjense, todo lo que dice Robert Alexi se aplica en la realidad, en México y en la mayoría de los países que se dicen
estados democráticos constitucionales. En todos. Entonces no crean que solamente estamos viendo ahí la teoría. Por eso a mí me gusta mucho cuando hablamos de teoría también pasarlo a la realidad, pasarlo a la práctica. Porque muchas veces hay académicos, especialistas, hablan siempre de la teoría, pero ya no lo pasamos a la práctica. Y siempre hay que entender que la teoría es para aplicarla en la práctica. Entonces es muy importante siempre los casos de teoría ya plasmarlos en la práctica. Y esto que nos señaló José Luis es precisamente una colisión entre principios, porque estamos hablando de normas constitucionales y de normas convencionales, donde pues hay contradicción entre dos principios y nos dice Robert Alexi, pues hay que ponderar. Hay que llevar a la balanza estos dos principios y ver cuál pesa más, la suspensión de derechos políticos o la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a votar. Y los ponemos los dos en la balanza. Y fíjense cómo primero van a pesar más el derecho a votar y la presunción de inocencia y el debido proceso, pero ya cuando hay una sentencia definitiva, a lo mejor ya pesa más el de suspensión de derechos políticos electorales, ¿no? Y sin embargo, bueno, ya precisó la Corte, ya lo precisó la Sala Superior, saben que mientras no haya sentencia definitiva, pueden votar. Cuando exista sentencia definitiva, ya no pueden votar. Ahora luego nos podemos ir a un tema más complejo, que todavía no se ha resuelto en México, pero sí se ha resuelto en otros países. Por ejemplo, si yo les pregunto, ya con sentencia definitiva, ¿está bien que no pueda votar? O también podría haber casos que aunque tenga sentencia definitiva, sí pueda votar. Porque, por ejemplo, pues el delito no es tan grave. A ver, imagínense, yo entré al súper, bueno, no, una persona entró al súper, ¿para qué digo yo, no? Bueno, una persona entró a un súper, se robó un pan Bimbo, el jamón, una mayonesa, un queso, unos chiles jalapeños, se robó todo eso. Y ahí cuando pasa por la caja, lo agarra y le dicen, oiga, usted no pagó todo esto, eso es robo, y lo llevan al MP. Y esta persona en el MP, él mismo dice, pues sí, ¿no? Lo admito, yo me lo robé, confeso. Pues lo pasan al juez y el juez emite una sentencia porque está confeso y dice 3 años de prisión por robo, delito de robo, 3 años de prisión. Te robaste el pan Bimbo y otras cosas, ¿no? O sea, no sé si estoy exagerando, ¿no? Los que sean especialistas en derecho penal, pues ahí me dicen que por un robo en el súper, ¿cuál será la pena? Pero imagínense, 3, bueno, 1 año ya, vamos a hacer 1 año de sanción. Vas a estar en la cárcel 1 año por delito de robo. Sentencia definitiva. Él mismo lo confesó. Sentencia definitiva, no hay nada que discutir. El juez dice, pues él mismo está confesando que sí se lo robó. Bueno, aquí es delito de robo, sentencia de 1 año. ¿Le quitamos su credencial? ¿Le suspendemos todos sus derechos políticos electorales durante ese año? Y resulta que ese año es el año de la elección presidencial. Ya no es una persona que está sujeta a un proceso. Ya no aplica aquí la presunción de inocencia, el debido proceso tampoco, porque ya tiene una sentencia definitiva. Entonces le vamos a suspender todos sus derechos, entre ellos los políticos, y le vamos a quitar su credencial. Acuérdense para qué sirve la credencial, ¿eh? Sirve para 2 cosas. Uno, para votar. Pero en México la credencial de elector también es el único documento de identidad que tenemos las mexicanas y los mexicanos. El único. Entonces también le estamos quitando a esa persona su identidad. Si, por ejemplo, sus familiares quieren hacer trámites porque él está en prisión y necesitan la credencial, pues no hay credencial porque ya se la quitaron. No tiene documento de identidad. Muchos dicen el pasaporte, no, el pasaporte no es un documento de identidad universal porque cuesta dinero. Entonces no es universal. Otros dicen la licencia no sirve. Otros dicen la cédula. Pues ojalá en México todas las personas pudieran estudiar una carrera y tuvieran una cédula profesional,
pero la realidad no es esa. La realidad en México es que la mayoría de las personas no tienen cédula profesional. Entonces, el único documento de identidad es la credencial para votar con fotografía. ¿Se la vamos a quitar a esa persona porque ya tiene una sentencia definitiva? Esa ya es la otra parte, que no se ha analizado, que no ha llegado un caso al tribunal, pero en muchos países en el mundo, aunque estés en prisión con sentencia definitiva, puedes votar. En México apenas le estamos abriendo la puerta a las personas que no tienen sentencia definitiva. Y fíjense, para resolver ese caso tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisar si pueden votar los que no tienen sentencia definitiva o no pueden votar. Sin embargo, pues bueno, la Corte dijo sí pueden votar y luego el Tribunal Electoral también dijo sí pueden votar. O sea, los dos máximos órganos constitucionales coincidieron y dijeron sí pueden votar. Y ahora la chamba, pues le tocó al INE, ¿no? Porque ahora ya le dijeron al INE, pues sabes que INE tienes que organizar la elección del 2024 donde puedan votar todas las personas que se encuentren en prisión. Por eso también ahí en esos casos será muy importante. Ojalá que yo ya tengo mis dudas. Ojalá se pueda incorporar el voto electrónico para el 2024. Ese tema se está discutiendo en este momento en el Senado de la República, si en la reforma electoral que está en discusión, si aprueba o no el voto electrónico. Si tuviéramos el voto electrónico, pues sí sería mucho más sencillo también que las personas que se encuentran en prisión pudieran votar. Nada más se les lleva ahí la urna electrónica y listo. Estaba detenido este tema del voto electrónico porque se decía es que no hay cobertura de internet en todo el país. Pero bueno, ya el presidente de la República ha aprobado un presupuesto o ahí presentó un presupuesto ante la Cámara donde está solicitando pues una partida especial para que en este año y en el próximo año, es decir, en el 2022 y en el 2023, pues se logre tener cobertura en todo el territorio nacional. Ya hay un presupuesto especial. Ahora lo que tiene que hacer, si se aprueba ese presupuesto, es que el gobierno se ponga de acuerdo con alguna empresa, ¿no? Y en una empresa privada y se pueda tener cobertura en todo el territorio nacional. Pero por eso se estaban esperando las legisladoras y los legisladores. Sin embargo, como nos dice el compañero muy bien aquí en el chat, pues para las urnas electrónicas no se necesita internet. Lo idóneo sería votar por internet desde mi computadora, desde mi tableta, desde mi celular. Sería ideal, pero como no sabemos si eso se va a lograr en el 2024 o no, lo que sí se puede lograr para el 2024, pues es la urna electrónica. Esa no necesita internet. La urna electrónica la podemos llevar a prisión, la podemos llevar a las zonas rurales más complejas y es mucho más efectiva la recepción del voto. Fíjense, en Brasil van a tener elecciones este domingo, elecciones presidenciales este domingo. Va a ser vía urna electrónica. Brasil es un país mucho más grande que el mexicano, que México. La lista nominal en Brasil son 150 millones de personas. Aquí somos 95, allá son 150 millones. Y créanme que México y Brasil son dentro de los 10 países con listas nominales más grandes en todo el mundo. Estamos entre los 10 países con listas nominales más grandes en todo el mundo. En Europa hay muchos países de 5 millones, de 10 millones, de 15 millones, de 20 millones. En México somos 95 y en Brasil 150. Bueno, en Brasil tienen 20 años con urna electrónica. 20 años nos llevan de ventaja. No les ha fallado. Han tenido elecciones y elecciones con urna electrónica. Y claro, bueno, en Brasil introdujeron la urna electrónica porque era muy importante porque allá tienen segunda vuelta. Y la segunda vuelta es 15 días después, creo, de la elección. Entonces imagínense, si no hay una electrónica, ¿cómo organizan un proceso electoral presidencial 15 días después? Otra vez instalar casillas en todo el país. Pues no, obviamente es necesaria la urna electrónica para una segunda vuelta. Entonces en Brasil tienen 20 años, aquí todavía no nos ponemos de acuerdo. Si me preguntan, ¿en el 2024 va a haber urna electrónica o no? Pues los legisladores y las legisladoras tienen hasta diciembre de este año para decidirlo. Ojalá lo se decida y ojalá sí se pueda implementar la urna electrónica y esto nos va a ayudar mucho para que voten las personas que están en prisión
y para que voten las personas que están en zonas rurales muy complejas y muy alejadas. Ahora hay especialistas y investigadores que nos han señalado al tribunal y al INE que cuando exista la urna electrónica va a haber mayor afluencia en el electorado. Y cuando el voto sea por internet todavía más, porque ese es otro problema que tenemos en México muy complejo de la afluencia de votantes el día de la elección. Fíjense, el IFE nació en 1990 y entonces lleva una estadística muy puntual el IFE, ahora el INE, desde 1990. ¿Y saben qué nos dice la estadística? Solo votamos el 50% de la lista nominal. Desde hace 32 años. Y no le subimos ese 50%. Simplemente vean las últimas elecciones que tuvimos en México en este 2022 en 6 entidades federativas. ¿Saben qué? En ninguna entidad federativa el promedio de votación llegó al 50%. El estado que tuvo mayor votación fue 48 y el que tuvo menor votación fue 39-40. No llegó al 50 y ya pasaron 32 años que nació el IFE, la lista nominal, la credencial para votar con fotografía. Entonces, todos tenemos credencial, pero solamente votamos el 50%. Y ya pasaron 32 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el otro 50%? ¿Cuáles son sus argumentos para no ir a votar el día de la jornada electoral? Porque ahí están sus boletas, ¿eh? Boletas muy costosas, ahí están. Boletas con candados de seguridad, ahí van a estar esperando. La casilla está muy cerca de su casa. Ya tienen su credencial ahí en su cartera o en su bolsa. Tienen todo listo. Las autoridades electorales y sin embargo, el día de la jornada electoral, que tienen ahí un plazo de 10 horas para ir a votar, no van. Y uno dice, bueno, fue esta elección. Viene otra. Ah, pues fue esta. Pues ya pasaron 32 años. ¿Qué es esta generación? No, pues no es esta generación. Ya son varias generaciones porque ya pasaron 32 años donde las boletas de la mitad de la ciudadanía se quedaron en la casilla y luego las tuvieron que destruir porque no se utilizaron. Entonces, fíjense, dicen los especialistas, cuando sea por internet, este 50 va a subir al 90. Pero ¿cómo que al 90 sí? Porque si yo puedo votar desde mi celular, van a ver que prácticamente toda la ciudadanía va a poder votar. Porque además si puedes votar desde tu celular, como sucede en otros países en el mundo, pues luego abren la votación durante una semana, no un día, sino dicen toda esta semana pueden votar por las elecciones desde su computadora, desde su tableta, desde su celular. Entonces la gente dice, pues tengo una semana. Yo les aseguro que si tenemos una semana la boleta en nuestro celular, vamos a votar. Si no es el lunes, el martes, y si no es el martes, el miércoles, pero vamos a decir, no, pues está en mi celular, pues ya, voy a ponerle a este partido. Entonces dicen que cuando tengamos voto por internet, ese 50 va a subir al 90. Y entonces sí, los partidos políticos tienen que estar mucho más pendientes porque imagínense, ahora sí no va a suceder lo que ha sucedido en estos 32 años. ¿Y saben qué ha sucedido en estos 32 años? ¿Saben quién gana las elecciones? Las estructuras de los partidos políticos. ¿Quiénes salen a votar? Las estructuras de los partidos políticos, los simpatizantes de los partidos políticos. No sale a votar la ciudadanía. Yo he platicado y luego me dicen los partidos políticos, oye, no, pues es que aquí nosotros tenemos el 20% de la votación. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues que salga el 50%, porque si nosotros tenemos el 20% con nuestro voto duro, ya ganamos. Si sale el 90%, quién sabe. Pero si sale nomás el 50%, pues el otro partido, su voto duro es el 10%, el otro el 5%, el otro el 5%, ya gana la elección. Porque nada más salieron las estructuras de los partidos. Cuando sale toda la ciudadanía, entonces esos datos le cambian al partido porque dice, oye, ¿qué crees? No salió el 50, salió el 90. Entonces ese 40 adicional, pues ahí sí no sé por quién van a votar y a lo mejor ahí pierdo la elección, porque mi voto duro no me alcanza. Pero ¿qué creen que pasa en México? No sale el otro 40.
Los partidos prácticamente ganan las elecciones con sus votos duros, es decir, con sus simpatizantes, con su militancia. Y ya, no necesitan más. Por eso es tan importante, pues, que la ciudadanía salga a votar, toda la ciudadanía. El día que tengamos una votación del 90%, van a ver que los partidos van a decir, pues, ¿qué pasó? Si mis datos decían que iba a ganar, pues sí, tus datos, pero ¿qué crees? Que salió 40% más de la ciudadanía. No salieron tus datos. Tu voto duro no te alcanzó porque era el 15, pero salió el 90% a votar, pues ya no te alcanzó tu voto duro. Entonces, por eso es tan importante que salga la ciudadanía a votar y por eso es tan importante incorporar primero la urna electrónica, pero sí en un futuro, ojalá para el 2027 ya tengamos el voto por internet, porque hay diversos estudios en el mundo, no solamente en México, que dicen cuando podamos votar por internet, va a votar el 90% de la ciudadanía, 90% de los de la lista nominal. Y entonces ahí sí las elecciones la va a decidir toda la ciudadanía. Porque imagínense qué legitimidad puede tener un candidato o una candidata que ganó con el 10% de los votos. Pero si salió a votar el 38%, por él votó el 10% y con ese 10% le alcanzó para ganar la elección, pues una persona que votó solamente el 10% de los de la lista nominal, pues ya ganó con el 10%. Se han dado casos. Entonces, el 90 no votó por él, el 10 sí y ganó. Y entonces solamente lo está apoyando el 10% de la ciudadanía, pero pues ya es presidente municipal. Con el 10 le alcanzó, porque en ese municipio solamente salió el 28% a votar. ¿Qué legitimidad puede tener? Pero así es el sistema, ¿no? El sistema dice, si ganas con un voto, pues con un voto, ya eres el presidente municipal, porque nadie salió a votar. Entonces, hay que revisar todos estos temas, pero ojalá sí se pueda incorporar este tema del voto electrónico y posteriormente, que yo sí lo veo difícil, como dice el compañero, tener internet para el 2024 en todo el territorio nacional, pero hay que empezar aunque sea con las urnas electrónicas, como va a suceder en Brasil este domingo y como en Brasil ha sucedido durante 20 años, ¿no? Y ya después veremos el tema del voto por internet, porque pues no todo es tan bonito como se platica, ¿no? En Alemania fracasó el voto por internet, en Holanda también, tuvieron problemas. Entonces no es un tema tan sencillo, hay que entrar, hay que revisarlo, hay que ver cómo se puede evitar cualquier tipo de problema que se pueda tener con el voto vía internet. A nosotros, las mexicanas y los mexicanos, nos encanta tener el papelito ahí, porque si no decimos, ¿y luego cómo vamos a defender la elección? ¿O cómo vamos a comprar un resultado? Bueno, las urnas electrónicas actualmente, pues finalmente expiden por ahí un ticket. Si queremos un papelito, todavía sale un papelito ahí en la urna electrónica, pero todo es mucho más sencillo, los resultados llegan inmediatamente, ¿no? Porque son electrónicos vía urna electrónica, ¿no? Y ahí queda un archivo también en la urna electrónica de todo lo que sucedió, pero pues ya yo creo que ya ojalá para el 24 lo logremos. Ahorita está la discusión, pero se está acabando el tiempo porque si no se aprueba eso en diciembre, en este periodo de sesiones del Congreso de la Unión, pues ya va a ser muy difícil incorporarlo. Y seguramente también se va a discutir este tema que estamos viendo, cómo va a implementar o qué estructura va a implementar el INE para que puedan votar las personas que se encuentran en prisión, porque ya es una decisión tanto de la Suprema Corte como del propio Tribunal Electoral, que si no tengo una sentencia definitiva puedo ir a votar el 2024. Inclusive desde el 2021 ya tuvimos pruebas piloto donde algunas personas que se encontraban en prisión pudieron votar, pero solamente fueron pruebas piloto. Para el 2024 tienen que votar ya absolutamente todas las personas que se encuentran en prisión sin una sentencia definitiva. Y luego hay otros temas que también ha revisado el Tribunal Electoral en este tema de ponderación de principios, de colisión de principios, cuando la norma no nos dice nada muy claro. Por ejemplo, hay otros casos muy interesantes de personas con discapacidad, no los incorporan los partidos políticos en las campañas, no los incorporan en las candidaturas, pero también estas personas han llegado al tribunal y el tribunal ha tenido que ordenar a las autoridades locales crear acciones afirmativas para que
los partidos políticos registren como candidaturas a personas con discapacidad. Porque luego nos dice el Instituto Electoral, por ejemplo, de un estado, es que la ley no dice que los partidos tengan que registrar a personas con discapacidad. Y luego los partidos nos dicen, no, es que a mí tampoco la ley me dice, bueno, entonces hay que crear una ley donde haya por ahí alguna acción afirmativa a favor de personas con discapacidad y los partidos están obligados a registrar por lo menos a una persona, a una candidatura con discapacidad. Si no hay ley, ¿qué se hace? Pues se aplican los principios, como dice Alexi, pues la Constitución dice que todos tenemos derecho a votar y a ser votados, y entonces le dice al tribunal, al Instituto del Estado, no hay ley, pues crea lineamientos Instituto del Estado. Y entonces ya varios institutos en varios estados han creado lineamientos para que los partidos estén obligados a registrar a personas con discapacidad a diversas candidaturas. Y se entiende bien porque ya luego los congresos locales aprueban una nueva norma donde se crea esta figura de acciones afirmativas para personas con discapacidad, para personas con diversidad sexual, como también para estas personas que están en prisión, adultos mayores, etcétera, ¿no? Poco a poco se ha ido avanzando, pero esto viene del tema de colisión de principios. Por un lado nos dicen tengo derecho a ser votado, pero por otro lado la legislación secundaria, que es una regla, no dice nada. Cuando no dice nada la regla, hay que irnos directamente al principio. Adelante, Daniela, te escuchamos. Sí, doctor, muchas gracias. Otra vez, yo tengo otra duda Sí, en dime. referencia a las acciones afirmativas. En el caso de las mujeres afromexicanas y afrodescendientes, ¿también ya existen acciones afirmativas? Sí, muchas gracias, Daniela, por tu participación. Sí, efectivamente, ya hay acciones afirmativas también para ese grupo de personas. En el grupo de mujeres hemos avanzado muchísimo en el Tribunal Electoral y las autoridades electorales, en el tema de paridad de género también, pero en el tema que tú señalas también ya se ha avanzado, también ya hay acciones afirmativas, ¿no? Para ese grupo de personas, inclusive ya desde hace varios años el INE también ya tiene distritos en donde solamente, distritos electorales, en donde solamente se pueden registrar personas que pertenecen a comunidades indígenas. Ojalá en un futuro tengamos distritos también donde solamente se puedan registrar personas de las que tú señalas también muy bien, Daniela. Quizá haya algunos distritos, no sé si sea por ahí, por Guerrero, por Veracruz, distritos en donde también deberían darse acciones afirmativas a favor de estas personas, ¿no? Para que también se incorporen distritos solamente donde se puedan registrar estas personas, ¿no? En materia indígena ya tenemos muchos distritos donde solamente se pueden registrar personas que pertenezcan a comunidades indígenas. Nadie más se puede registrar en ese distrito y lo ha dicho el tribunal, si en ese distrito viven más de 60% de personas que pertenecen a comunidades indígenas, entonces es un distrito indígena y por lo tanto ahí las candidaturas solamente pueden ser con personas que pertenezcan a comunidades indígenas. O sea, poco a poco ha avanzado este tema de acciones afirmativas y en ese tema que señalas, Daniela, también ha avanzado ya el tribunal y pues les paso desde ahí, aprovechando lo que dice Daniela, pues les paso ahí también un mensaje, ¿no? El Tribunal Electoral ya hace algunos meses, un par de meses creo por ahí, acaba de aprobar un acuerdo donde ya hay una defensoría en el tribunal para todo tipo de personas que se encuentren en grupos vulnerables. Ya desde hace muchos años, desde el 2016, el tribunal tenía una defensoría para la atención a personas que pertenecen a comunidades indígenas, pero la competencia de la Defensoría amplió y ya no solamente es para personas que pertenecen a comunidades indígenas, también es para cualquier persona que pertenezca a un grupo vulnerable, como los que señala Daniela. Ya pueden ir al tribunal, pueden ir a la Defensoría, ahí se les va a asesorar y en su caso ahí se va a presentar una demanda defendiendo a esa persona cuando ésta estime que se le está vulnerando algún derecho político. Entonces ya está la Defensoría ahí abierta para todas las personas que pertenezcan a distintos grupos vulnerables, donde se les da asesoría o de plano se presenta una demanda para que se protejan los derechos político-electorales de estas personas. Les digo, duró mucho tiempo que solo era para la atención a personas que pertenecían a comunidades indígenas. Ahora esa defensoría atiende a cualquier persona
que se encuentre dentro de un grupo vulnerable, como pueden ser mujeres, adultos mayores, en fin, toda esta serie de personas que se encuentran dentro de un grupo vulnerable. Inclusive, pues el tribunal, aquí la Escuela Judicial Electoral, también seguramente algunos de ustedes o algunas de ustedes ya lo tomaron, hay un diplomado específico que se llama, ¿no? Para revisar todos estos temas de grupos vulnerables, ¿no? Justicia electoral inclusiva. Es un diplomado muy interesante donde se van tocando pues todas estas acciones afirmativas que ha dictado el tribunal para diferentes grupos vulnerables. Se toca el tema de diversidad sexual, el tema de mujeres, el tema de personas que pertenecen a comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Todos aquellos grupos vulnerables, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Daniela, por tu participación. Y sí, efectivamente, el tribunal ya ha dictado acciones afirmativas a favor también de este grupo de personas que tú señalas muy bien, Daniela. Muchas gracias. Adelante, Fidel, te escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días a todos y a todas. No sé si ahí me escuchen bien. Sí, te escuchamos bien, Fidel. Adelante. Sí, pues la verdad, desde el día de ayer yo quedé muy impresionado, la verdad, con su exposición. Son temas de mucha relevancia y que de verdad, como usted bien lo dijo, se llevan a la vida práctica, como lo estamos viendo el día de hoy. Yo quisiera de cierta manera comentar de que lo que usted está manifestando en este momento es muy cierto. Yo radico en el estado de Guerrero y esa contrariedad de lo que usted ha manifestado al inicio de la clase sobre los principios, aquí lo vivimos en carne propia, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por la vulnerabilidad de ciertos grupos de personas, en este caso, personas indígenas y afromexicanas. Y mi comentario va en el sentido de que de qué manera nosotros podemos contravenir de cierta forma, ¿sí? Esas acciones afirmativas para que se vean reflejadas en la ley, porque considero desde un punto de vista muy personal que no puede ser congruente que solamente a base de sentencias te hagas acreedor a ese tipo de derechos, cuando de cierta manera tu norma constitucional manifestando, pero la realidad Exactamente, Fidel. dijo, sí, o sea, va en contra de la realidad, sí. Entonces, mi comentario y mi pregunta a usted con mucho respeto va en ese sentido. ¿Cómo podemos de cierta manera relacionar o hacerse acreedores de esos derechos que ya están en ley constitucional y convencional, pero que en la realidad rompe totalmente? Y me refiero precisamente a los grupos vulnerables. Sí, en este caso, de todas las personas indígenas y afromexicanas. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Exactamente, Fidel, muchas gracias. Pues fíjate que el INE y los tribunales electorales, los institutos, siempre han trabajado a favor de estas acciones afirmativas, pero no convencemos al Poder Legislativo. Inclusive hay sentencias del Tribunal Electoral donde le ordena al Poder Legislativo, ¿sabes qué? Tienes que reformar tu legislación e incorporar estas acciones afirmativas en tu legislación de cada entidad federativa. Es un tema de responsabilidad de las legisladoras y los legisladores, pero hemos tenido muy pocas respuestas, no reforman sus legislaciones. Entonces, lo que tiene que hacer el tribunal es, ¿sabes qué? Te ordeno, Congreso Estatal, a reformar tu legislación. Y hasta que llega una orden en una sentencia del Tribunal Electoral, por ahí reforma su legislación. A veces dicen, ya no me dio tiempo y ya empezó el proceso electoral. Entonces, lo que tenemos que hacer en materia electoral es que el instituto dicte lineamientos. Y actualmente todos los institutos en el país están revisando estos temas y están dictando lineamientos, porque desafortunadamente son temas que muchos temas todavía no se incorporan en la legislación. Los legisladores y las legisladoras todavía no hacen las reformas necesarias para tomar estas acciones afirmativas para ya plasmarlas directamente en la legislación.
Entonces tiene que ser el tribunal vía sentencia, pues decirle y ordenarle a un Congreso estatal, ¿sabes qué? Así de plano dice la sentencia, te ordeno que modifiques tu ley e incorpores estas acciones afirmativas. Pero hay poca respuesta, ¿no? Inclusive a nivel federal, ya el Congreso de la Unión le ha señalado 2 o 3 veces al tribunal, oye, tribunal, tú no te puedes meter en el tema legislativo, este es un asunto parlamentario, no del tribunal. Hace poco hubo una discusión entre el tribunal y los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y de repente modificaron la ley en el Congreso de la Unión y dijeron el tribunal no puede entrar a asuntos parlamentarios, pero después esa ley que aprobó el Congreso de la Unión de asuntos parlamentarios se fue a la Corte y la Corte declaró la invalidez de esa norma y la Corte en pocas palabras dijo el tribunal sí puede entrar a asuntos parlamentarios, ¿no? Pero es un tema que sigue a discusión. Sin embargo, pues te digo, afortunadamente los institutos sí crean los lineamientos, sí crean las acciones afirmativas, el INE también constantemente crea lineamientos y acciones afirmativas en esos lineamientos debido a las famosas omisiones legislativas. No, afortunadamente, si no dice nada la ley, que sí hay que convencer a las legisladoras y los legisladores de reformar la ley, pero si no dice nada la ley, pues es los institutos los que crean los lineamientos y estos lineamientos pues ya los tienen que acatar los partidos políticos y afortunadamente cuando llega un lineamiento del instituto o llega una sentencia del tribunal, los partidos políticos pues sí atienden esos lineamientos o sí atienden esas sentencias del tribunal. Estos temas, fíjense, empezaron con temas indígenas y con el tema de las mujeres en la participación política. Y no crean que todo ha quedado ahí, ¿no? Por ejemplo, si ahorita yo les pregunto cuántas diputadas hay en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuántas diputadas hay de los 500 curules, ¿saben cuántas diputadas hay? 250 exactas. En este momento tenemos 250 diputadas federales y 250 diputados federales. O sea que las acciones afirmativas sí han prosperado, ¿no? Sí se llevan a cabo en la realidad. Si yo les pregunto en el Senado de la República, ¿cuántos escaños son? 128. ¿Cuántas senadoras hay? 64 exactamente. Tenemos ahorita 64 senadoras y 64 senadores. Entonces vean cómo estas acciones afirmativas poco a poco han ido pues progresando, incorporándose a la realidad, porque de nada sirve que lo diga la ley si en la realidad no sucede así. Vean, el tema de paridad de género, tenemos una paridad exacta, hay entidades federativas, hay congresos estatales donde hay más diputadas que diputados, hay más mujeres que hombres. Luego los institutos electorales, los tribunales también son un ejemplo. Por ejemplo, de los 32 tribunales electorales que tenemos en el país, ya hay más magistradas presidentas que presidentes. En los institutos también ya tenemos muchas presidentas, ¿no? En la Corte ya vieron cómo entraron ya varias ministras. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uno de los tribunales más importantes en el mundo, ya en noviembre lo va a presidir una mujer, ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y poco a poco ha sido así en México y en el mundo. Hay que seguir con otras acciones afirmativas, con personas de la diversidad sexual, con comunidades indígenas, ¿no? Con personas afromexicanas, etcétera. Hay que seguir trabajando en estas acciones afirmativas, pero ojalá nos atiendan, como dices muy bien, Fidel, las legisladoras y los legisladores, porque no se trata de ir al tribunal, e ir al tribunal, e ir al tribunal, ¿no? Lo ideal es que ya esté ahí plasmado directamente en la legislación y ya no tengamos ningún problema y no tengamos que ir al tribunal. Por ejemplo, el paridad de género era una acción afirmativa. Ahora es un principio constitucional, está en la Constitución. Y ya los partidos no nos dicen cada proceso electoral, oye, ¿cómo que tengo que registrar 50% de mujeres? Ya lo saben, ya está en la Constitución, ya es un principio, como dice Robert Alexi, y ya no le vamos a mover. Otras acciones afirmativas, ojalá también lleguen a disposiciones constitucionales y ya entiendan los partidos políticos, pues que eso es lo normal y ya está en la legislación y no tengan que acudir constantemente estos grupos vulnerables al Tribunal Electoral, sino ya sean disposiciones legales, como muy bien dices, Fidel, y ya quede así el asunto. Bueno, compañeras y compañeras, no sé si hubiera alguna otra participación, se nos acabó el tiempo. Yo quiero de verdad, acuérdense, esta presentación, si cualquiera de ustedes la quiere, la requiere,
simple y sencillamente escríbanme a mi correo electrónico y yo con todo gusto les contesto mandándoles esta presentación. Faltaron por ahí algunas láminas, pero yo se las envío la presentación completa. Y cualquier duda, cualquier cosa, acuérdense que estoy aquí a sus órdenes en mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx o en mi Twitter Darío Mora J, las iniciales con mayúsculas. Pero de verdad yo quiero felicitarlas y felicitarlos a todos porque, pues miren, ustedes tienen muchas actividades que hacer todo el día, entonces es una actividad adicional para todas y todos ustedes estar en estos cursos, es un esfuerzo adicional, entonces de verdad quiero felicitarlos porque han estado muy atentos, han estado siguiendo las presentaciones, entonces de verdad quiero felicitarlos, quiero decirles de verdad que son ciudadanas y ciudadanos ejemplares porque quieren seguir informándose, quieren seguir actualizándose, quieren seguir discutiendo los temas. De verdad, si todas las ciudadanas y los ciudadanos en México fueran como ustedes, tendríamos un país muy diferente, ¿no? Porque estamos constantemente informándonos y actualizándonos. Entonces, de verdad, los felicito. Muchas gracias por su atención el día de ayer y el día de hoy. Ojalá pronto nos veamos en otra sesión, en otro diplomado. Seguramente por ahí nos vamos a encontrar. Por lo pronto les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Ahí estoy a sus órdenes. Si quieren la presentación, se las envío con todo gusto. Y ojalá pues tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Les mando un abrazo a todas y a todos y nos veremos en alguna próxima sesión. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Que estén muy bien y muchas gracias a Mónica Guerrero que le dio seguimiento, mi compañera de la EGE, a esta presentación. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Gracias por sus participaciones. Gracias, Fidel, gracias, Daniela, José Luis, muchas gracias, Jesús, Casal, María, gracias, Claudia, muchas gracias, Jesús, y a los que no se han